Es el primer libro de los 4 evangelios. Es el último capítulo, del verso 28. Vamos a dar lectura del verso 16 al 20. Mateo capítulo 28, verso 16 al 20. ¿Todos lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 28, verso 16 al 20. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te rogamos, Padre Santo, en esta hora que tú nos guíes, nos hables a través de tu palabra, Señor. No hay, Señor amado Dios, otro lugar, Señor, donde podemos acudir si no es a ti, Señor. Padre Santo, en ti está la fuente de la sabiduría, en ti hay esperanza, en ti está la eternidad, Señor. Padre, háblanos a través de tu palabra para crecer cada día, Señor amado Dios, en el Espíritu, día a día. Poder, Señor amado Dios, madurar, Señor amado Dios, como pueblo, como iglesia, Señor amado Dios, cada día, Señor amado, para seguir adelante, Señor, sin mirar atrás. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Háblanos a cada uno de nosotros, amado Dios, a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome asiento, amado hermano, gloria a Dios, y presta atención. Hace muchos años que ya Jesús, amados hermanos, cuando estaba aquí en la tierra, pues Él enseñó las verdades del Evangelio, Él enseñó todo lo que el hombre debería de hacer para, por ejemplo, tener vida eterna. Hoy en día las iglesias se está predicando el Evangelio, en algunas partes se está predicando erróneamente porque están torciendo la Biblia a su conveniencia. Pero uno no puede manipular la palabra de Dios a su conveniencia. ¿Sabe por qué? Porque está cometiendo un acto de pecado. Y eso acarrea juicio a la persona que habla la palabra a su conveniencia. La Biblia dice, amados hermanos, y nos revela que Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre. En el mundo entero se está predicando la palabra, pero mucha gente todavía no quiere escuchar la verdad de Dios. Mucha gente quiere seguir viviendo a su manera, pero sin embargo Cristo un día estaba aquí y enseñó, amados hermanos, una manera, un camino, una forma de llegar al Padre y poder adquirir vida eterna. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, una pregunta muy interesante. Tal vez mucha gente dice: ¿yo cómo podría empezar mi vida de nuevo? Tengo la vida destruida, mi familia, mi hogar. Alguien tal vez dirá: si tuviera una segunda oportunidad para rehacer mi vida, y la aprovecharía lo máximo. Pero sin embargo, muchas veces por las circunstancias de la vida, uno se enfoca y cada día dice: estoy más ocupado en mis quehaceres, en mi trabajo, pero no le damos tiempo a Dios. Pero sin embargo, la pregunta que surge de este hombre y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué este hombre preguntó? ¿Por qué quería vida eterna este hombre? Este hombre dice que era rico.
No tenía necesidad, porque era un comerciante. Pero la palabra del Señor, amados hermanos, dice que Jesús se dio la vuelta y le dijo: ¿por qué me dices maestro bueno? No hay ninguno más, mi Padre, Dios solamente. Entonces, amados hermanos, este hombre quería saber cómo se podía heredar la vida eterna. Cristo nos reveló cómo podemos heredar la vida eterna. Dios envió a Jesucristo, su Hijo, su único Hijo. Cuando en el cielo, amados hermanos, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la humanidad estaba perdida, no había quien viniera a la tierra para poder salvar a la humanidad de sus delitos y pecados. No había nadie. Hasta que Jesucristo, amados hermanos, dijo: Padre, envíame a mí, yo iré. Y Él, amados hermanos, tomó forma de hombre y nació de la Virgen María. Por eso Jesucristo, amados hermanos, fue perfecto. Él fue perfecto. Él nunca falló. Él nunca mintió. Él siempre decía lo que su Padre le envió a hacer. Él predicaba la palabra. Por eso cuando un día encuentra el templo de Jerusalén con mercaderes vendiendo palomas, vendiendo ovejas, gente que estaba intercambiando dinero, y sin embargo la palabra de Dios enseña que uno tiene que ser celoso del templo, de la casa de Dios. Por eso que muchas veces dicen algunos que Jesús se enojó por nada, que Jesús, no sé qué le pasó, pero empezó a pegar a todo el mundo en el templo. Jesús estaba, amados hermanos, limpiando la casa de su Padre, porque habían convertido el templo de Dios, dice la palabra, en una cueva de ladrones. ¿Cuánta gente hoy en día, amados hermanos, tiene una cueva en su corazón de mentira, de engaño, de falsedad? Dice ser cristiano, pero tiene doble personalidad. La palabra del Señor nos enseña que si hemos conocido a Cristo, es para toda la vida. No puedes regresar uno para atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesucristo dijo: el que viene en pos de mí y mira atrás, no es digno de mí, dice el Señor. Pero el que toma, dice, su arado y viene hacia mí y persevera hasta el fin, dice, este sí es digno de mí. Por eso tenemos que entender y valorar la pregunta que este hombre hizo y dijo: ¿cómo heredaré la vida eterna? Hay vida después de la muerte. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo resucitó al tercer día. Y mucha gente todavía duda de eso. Hay mucha gente que no cree que Jesucristo es Dios. Jesucristo es creador de todas las cosas del mundo. Él ha creado todo. En Génesis dice: Él estaba en el principio. Cuando Moisés dijo: quería ver a Dios. Amados hermanos, si alguien puede ver a Dios, puede morir. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Porque Dios es santo. Su pureza, su santidad puede matar a un hombre pecador. Por eso cuando Moisés vio la zarza ardiendo, Moisés estaba acercándose a la zarza ardiente. Dios le dijo: Moisés, le llamó entre la zarza y le dijo: quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es sagrado, es santo. Pero
iglesias han perdido el temor de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios dicen ser cristianos, pero no hay temor de Dios? No hay temor porque muchos han perdido el temor de Dios. Porque la palabra dice que aman más sus caminos en el libro de Isaías y se olvidan de Dios. Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamando a su iglesia. Oh Señor. Oh Cristo. Cristo amado. Dios te ama, iglesia. Dios te ama. No le des la espalda a Cristo nunca. Dios está esperando. Vivimos últimos tiempos, días peligrosos a su venida. Y si suena la trompeta del arrebatamiento, muchos se quedarán. Mucha gente vive a la ligera. Mucha gente vive como quiere, pero no aman la palabra de Dios, no aman la verdad de Dios. Debemos dar prioridad a su palabra. Debemos amar a Dios como dice sus mandamientos. En el mundo entero hay gente que está haciendo lo que quiere. En el mundo entero dicen, amo a Dios, pero sin embargo viven como mundanos. Todavía están en el mundo. Pero Dios nos ama. Dios está llamando a su iglesia. Dios está esperando para que su iglesia responda. Pero mucha gente no quiere escuchar porque aman más sus caminos. Aman más las cosas del mundo. Pero Dios está esperando con amor. Todavía hay un poco de tiempo. Todavía hay un poco de tiempo para que la gente se acerque a Cristo. Pero mucha gente no quiere oír. Mucha gente no quiere escuchar porque ha endurecido su corazón. Pero Cristo dijo, amados hermanos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, que Él le dará la corona de vida. Dios es amor. Este hombre le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? En Cristo hay vida eterna. Todo aquel que acepta a Cristo en su corazón tiene vida eterna, pero tiene que creer y creer hasta el final. No puede cambiar. El hombre no puede ser de doble ánimo. Solamente tiene que confiar en Dios y si ha creído en Cristo, así debe de vivir para Cristo toda la vida. Sin mirar atrás, poner las cosas primero, en primer lugar para Dios, después lo demás será añadido por Dios. Dios es amor, Dios está esperando a su pueblo, Dios está todavía usando pastores para predicar su palabra en diferentes lugares. Hay gente que no conoce del amor de Cristo, están perdidos, pero sin embargo mucha gente que sabe de Cristo no comparte la verdad, no comparte de Cristo, se quedan callados. Cristo no quiere eso, quiere que hablemos de su amor, quiere que hablemos de su salvación. Porque hay mucha gente que se está yendo al infierno sin salvación. Gente se está muriendo cada día y se está yendo sin esperanza al infierno. Mucha gente toma la palabra a la ligera. Mucha gente toma la palabra de Dios como si no importara. Pero todos seremos juzgados por esta palabra. Dios nos juzgará con esta palabra. Dios ha dado la palabra a su iglesia. Dios ha dado su palabra a su iglesia. Nada será pasado por alto por Dios. Dice la palabra, un verdadero discípulo sigue a Jesús. Un verdadero discípulo ama a Jesús. Un verdadero discípulo
quiere parecerse a su maestro, tenemos que practicar lo que Jesucristo nos ha enseñado. Ser fieles a Él. Jesús fue fiel a su Padre hasta la muerte de la cruz. Él murió en un madero. Él entregó su vida por ti y por mí. Él lo dio todo por nosotros. Pero muchas veces le damos la espalda. Señor, tu iglesia, Señor. Oh, Señor, ¿por qué? Jesús, obra, Señor, amado Dios. Él lo dio todo por nosotros. Nosotros debemos considerar las palabras de Cristo y caminar en obediencia. Si tú amas a Cristo, pon en primer lugar a Cristo. Si tú amas la verdad, pon primero la palabra de Dios. Lo demás es secundario. Eso debe de entender el creyente hoy en día. Todos los creyentes deben de entender hoy en día que Cristo tiene que ser el centro de su vida, que Cristo debe de ser el centro de su familia, su corazón. Vivir para Cristo, trabajar para Cristo. Aún yo sé que tenemos que trabajar en esta tierra, que tenemos que hacer nuestros quehaceres, pero jamás debemos de descuidar nuestra vida espiritual y no dejar, amados hermanos, de congregarnos. Debemos de predicar su palabra. Voy a leer el verso 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Vemos aquí, amados hermanos, que Jesús les dio instrucciones a sus discípulos. Había gente que realmente amaba a Cristo, gente que se entregó por completo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, la gente vendía sus cosas para llevárselo a la iglesia. La gente vendía sus cosas para dárselo a los pobres, porque creían en Cristo. Había milagros, había sanidades. Estaban predicando el amor de Cristo, porque decían: Cristo resucitó, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación. Si hay gente que no quiere servir a Cristo, sírvele tú, amado hermano. Síguele tú, amado hermano. Cristo te ama. Cristo está esperando por ti. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos en los cuales, amados hermanos, la humanidad está viviendo en un tiempo donde la maldad ha crecido, ha sobrepasado todo. No hay vergüenza, no hay temor de Dios. El mundo está perdido, pero hay esperanza en Cristo. Amén. Cristo, amados hermanos, está esperando. Noé predicó, amados hermanos, durante muchos años y la gente se burlaba de él. Pero Dios le dijo: haz un arca para que tú y tu familia se salven. Y Noé construyó un arca y le dijo: sube tú y tu familia al arca para que se salven. Hoy en día Cristo es el arca. Acepta a Cristo para que tú te subas en Cristo y puedas ser salvo. Dios mandará un juicio a esta tierra. Todo será quemado por fuego, dice la palabra. No te enamores de las cosas de este mundo. Edificios, casas serán asoladas por el fuego. Lee el libro de Apocalipsis. Ahí la palabra de Dios nos habla de todas estas cosas que acontecerán. Cristo viene pronto por su iglesia, pero hay iglesias que están durmiendo, hay hermanos que están durmiendo, hay hermanos que están pasando el tiempo por pasar. Cristo viene pronto por su iglesia. Prepárate, amado hermano. Cuando suene la trompeta estemos listos, así como sus discípulos estaban esperando, orando en el monte, y cuando lo vieron a Cristo, dice la palabra, se postraron y lo adoraron. Busquemos de Cristo, adoremos a Cristo, sirvamos a Cristo. Voy a leer verso 18, dice la palabra del Señor así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: escuche, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
A cada uno de nosotros nos está mandando en el verso 19, dice así: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo nos está llamando, invitando que prediquemos su palabra y que todo aquel que creyere, dice, sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice, escuche, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cristo está hablando aquí, dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Busquemos a Cristo, acerquémonos a Él con todo el corazón, no de labios, no de palabras. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Si usted es creyente, donde quiera que se encuentre, pon primero a Cristo en primer lugar en tu vida y lo demás es secundario. Cristo es el único que nos va a salvar. Cristo es el arca de Noé, que podemos decir un ejemplo, como Noé construyó un arca y cuando vino el diluvio los que estaban en el arca se salvaron y todos los que no estaban en el arca perecieron abnegados por el agua. Vino el juicio de Dios porque Noé predicó diciendo, Dios mandará un diluvio, pero la gente se reía, se burlaba. Pero cuando empezó a llover, imagínense, las puertas del arca se cerraron y ya no hubo esperanza. A lo mejor la gente gritaba diciendo, Noé, ábrenos, ábrenos, pero la puerta no se abrió más. Porque donde Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en el tiempo de la gracia. Hay oportunidad, hay esperanza en Cristo, pero la gracia se terminará en cualquier momento cuando suene esa trompeta. Y si tú estás preparado en Cristo, que es el arca, en Él si estás, te salvarás. La iglesia de Cristo se salvará si estamos en Cristo realmente. Examine su corazón, analice su vida, su familia, cómo nos encontramos hoy en día. Vivimos tiempos difíciles que Dios está esperando por su iglesia. Todavía está esperando un poquito de tiempo más. Está dando oportunidad a toda la humanidad para que se arrepientan. Y dice la palabra en el verso 20, escuche, enseñándoles que guarden todas las cosas. Hay veces gente dice, no, pero esto no va conmigo. No, ¿dónde dice la palabra? Que guardemos todas las cosas. Es importante. Cómo vives, cómo vistes, cómo hablas, cómo sirves a Cristo. Es importante. Aquí lo dice, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo viene pronto. Y el fin se acerca. Por eso, de la iglesia de Cristo se tiene que preparar. Amén. Amén. Vamos a ponernos aquí, vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor amado Dios, en esta hora. Señor amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Tú nos instas a guardar todo lo que tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, guíanos, Señor. Amado Dios, tú estás esperando, Señor, todavía mucha gente que se arrepienta, Señor, de sus pecados. Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, amado Dios. Padre Santo, a afirmar nuestras vidas delante de ti. Ayúdanos, Señor, amado Dios, a buscarte cada día, cada momento, como si fuera el último día, Señor. Ayúdanos a congregarnos, ayúdanos a compartir tu evangelio como si fuese el último día, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, y ayuda a tus siervos, a los pastores, a los líderes, a aquellos que han ido al seminario, Señor, que han aprendido de tu palabra, para que enseñen a otros y no se queden callados. Padre, aviva el fuego de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.